Bienvenidos a Mucho que Celebrar, un podcast que te trae buenas noticias sobre tu identidad, los que te precedieron y sus obras. Queremos ayudarte a descubrir un pasado que es tuyo y se te viene robando o entregando manipulado. Porque una parte muy importante de la historia de España se ha construido a base de falsedades, medias verdades o hechos tergiversados que han hecho de ella un garabato irreconocible, un dibujo hipócrita y mentiroso que nos quiere convencer de que no hay nada que celebrar en el viaje de España a través del tiempo. Desde este podcast te vamos a mostrar la otra versión de las cosas, la que casi nadie cuenta, la que te relata la obra de España y su fabulosa contribución al mundo. Tienes mucho que celebrar por ser español, por ser parte de una aventura colectiva, con luces y sombras, pero muy posiblemente la más apasionante jamás contada, la historia de España. Una taimada zorra, un voraz lobo y un rabioso tigre. Un inmundo y sucio puerco, una lechuza ladrona y un soberbio pavo real. Miembros de una perversa raza de medio visigodos, semimoros, semijudíos y semisarracenos. Esto era lo que decía un panfleto inglés del siglo XVI refiriéndose a los españoles. 500 años más tarde, Samuel Huntington, un reputado, un influyente politólogo norteamericano, autor de un montón de libros y de muchísimos trabajos, profesor en Harvard, entre otros sitios, escribía que la expansión del español como segunda lengua americana y las tendencias hispanizantes en los Estados Unidos son una de las principales amenazas a la cultura anglo-protestante que ha sido central para nuestra identidad. 5 siglos separan estas dos creaciones literarias, 500 años, en los que la leyenda negra sobre la historia de España, sobre el hispano y los españoles, vino operando pues, como un prodigio de difusión, de forja de ideas, corriente de estudio, por supuesto material de libro de texto, excusa para ambiciones políticas y herramienta de ingeniería social. Hoy os voy a contar cómo y cuándo nace, el desarrollo, las peculiaridades, la influencia y la actualidad, porque es actual, de la que con toda probabilidad sea la operación propagandística más larga que conoce el mundo occidental. Mucho que celebrar. Bienvenidos. En algún sitio he leído que tanto Emilia Pardo Bazán como Vicente Blasco Ibáñez utilizaron la expresión por primera vez, pero vamos, se le llama comúnmente leyenda negra por acuñación de Julián Juderías, que es autor en el año 1914 del primer tratado que habla sobre ella y que además lleva ese título, La leyenda negra. A mí no me convence particularmente el nombre porque creo que realmente es algo más amplio. Creo que es algo que empezó como propaganda de guerra, que luego sí, efectivamente, fue convirtiéndose en leyenda y ha acabado siendo pues un fenómeno bastante más ancho y que además subsiste hoy.
pero la verdad es que tampoco he dado yo con un nombre alternativo, ¿no? Y bueno, hay algunos autores de hoy en día que le llaman a todo esto, a todo el fenómeno, le llaman hispanofobia. En cualquier caso, hablamos de algo que es ciertamente excepcional, ¿no? Lo digo porque, a ver, todos los imperios y las potencias en su tiempo han sufrido operaciones de propaganda negativa pues parecidas. Pero hay dos detalles que hacen excepcional lo referido a España. El primero es su duración en el tiempo. Quiero decir que normalmente estas leyendas negras se las suele llevar al fondo del mar el imperio que se hunde, mientras que en nuestro caso pervive y sigue teniendo consecuencias. Y el segundo rasgo distintivo, más importante, y que quizá explique en parte el primero, el de la duración, es la asunción de la narrativa negro-legendaria por parte de sus víctimas, por parte nuestra. Tenemos 1000 ejemplos, ¿no? Desde personajes de antes, como por ejemplo Juan Antonio Llorente, que es autor de un tratado sobre la Inquisición que, bueno, que ya está absolutamente desacreditado, Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, y bueno, más recientemente historiadores, escritores, como Juan Goytisolo o Sánchez Ferlosio, periodistas a centenas, como por ejemplo Nieves con Costrina, a quien yo mismo he oído afirmar que ojalá Napoleón hubiera ganado nuestra guerra de independencia porque así nos habría traído la Ilustración y librado del oscurantismo. Tela. Tela, la ignorancia y la incultura de la señora. Pero bueno, o incluso políticos, que ya más que credulidad ante la propaganda, pues muestran algo que podría parecer hasta animadversión hacia nuestra historia, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de Carmen Calvo, cuando, siendo aún vicepresidente del gobierno actual, le pidió al historiador Álvarez Junco que certificara que la primera vuelta al mundo, la de Magallanes y Elcano, no era de autoría española, con motivo de su 5º centenario. En fin, la verdad que es surrealista, ¿no? El origen de toda esta tramoya es, como os he dicho, propagandístico. Hablamos del siglo XVI, de los tiempos en los que Carlos I de España y V de Alemania es coronado emperador en Aquisgrán, en el año 1520, y decide que no va a ser un emperador florero, como sus predecesores, no va a ser una figura decorativa, sino que va a usar su cetro para crear un imperio europeo en el que el nexo de unión fundamental pues sea el cristianismo, algo que está muy en la línea de las ideas de Erasmo. ¿Con qué se va a topar el emperador? Bueno, pues el emperador se encuentra con unas sociedades regidas bastante al modo medieval, quiero decir, políticamente atomizadas, con multitud de príncipes y de nobles por toda Centro Europa y lo que hoy son los Países Bajos, que claro, que no están dispuestos a asumir una centralización ni el sometimiento a una instancia superior que les sustraiga de sus privilegios, ¿no? de la forma en la que gobiernan su territorio, de su capacidad de legislar, bueno, en general de cómo tienen montado el cotarro, para que nos entendamos. Y claro, todo esto lo que origina son conflictos civiles, porque no todo el mundo está en contra del emperador. Conflictos civiles como la revuelta de los campesinos de Alemania, de la que habréis oído hablar seguramente, en la que, bueno, como os digo, se enfrentan partidarios y opositores al emperador. Y en el bando antiimperial, desde pronto, y ya de una manera extensiva en el tiempo y en el espacio, porque se extiende por toda Europa y no solo por Alemania, la religión va a ser el auténtico banderín de enganche. Es decir, la reforma de Lutero va a servir, entre otras cosas, para alinear en el protestantismo a todo aquel que se oponga a los deseos y a las pretensiones de Carlos I. Así que, claro, esto nos lleva a Lutero, por supuesto, que es uno de los que al final va a aportar pues algunos de los principios de los que la leyenda negra de ayer y hoy se alimenta. Lutero era una persona perfectamente homologable en sus ideas al pensamiento que predominaba entonces en las élites centroeuropeas y alemanas fundamentalmente, que bueno, basaban gran parte de sus ansias particularistas y nacionalistas en el racismo, porque Lutero era un auténtico fanático. O sea, por mucho que ahora, con esta moda que tenemos, ¿no?, de traspasar los valores de hoy a los personajes históricos, y por mucho que se le trate mediante ese procedimiento de pintar como una figura progresista, de progresista nada, Lutero era un fanático. Y bueno, es verdad, porque lo es, que bastantes de las denuncias que hace contra la jerarquía eclesiástica estaban justificadas y fundamentadas. Pero vamos, no por ello deja de ser un radical. Un radical en lo referido a cuestiones religiosas, mucho, y raciales también. Lutero era, por ejemplo, un entusiasta creyente en la condición Welsh de los españoles. Welsh era un término alemán
que designaba de una manera despectiva a los latinos. Ojo, latinos en el sentido correcto del término, como habitantes del sur de Europa o legatarios de Roma, no en el sentido que se utiliza ahora. ¿Por qué? Bueno, porque los consideraba producto de una mezcla de razas despreciables. En concreto abominaba de nuestra mixtura con los árabes y los judíos. Por cierto, porque a estos últimos los detestaba especialmente. Si hacéis una búsqueda de las cosas que escribió sobre los judíos, os vais a dar cuenta de que Martín Lutero era de todo menos un reformista de progreso, porque tela lo que escribía sobre los judíos. Echad un vistazo. Además es curioso, ¿no?, que hablando de los judíos, que en estos primeros tiempos de creación de la leyenda negra se señale a los españoles con el dedo por ser excesivamente tolerantes con los judíos, por mezclarse con ellos, y luego más tarde, pues gran parte de la historiografía negro legendaria va a utilizar la expulsión de los judíos en 1492 por parte de los reyes católicos como síntoma de nuestra intolerancia congénita. Pero bueno, en fin, cosas veredes, ¿no? A los españoles, Lutero, concretamente, nos llamaba hijos del anticristo y defensores de la ramera de Babilonia, que era la expresión que utilizaba para referirse a la Iglesia de Roma. Así que ya lo veis, un tío tolerante, el Martín Lutero. Pero vamos, que lo que trato de decir es que este embrión de propaganda negativa, que empieza a construirse contra España y los españoles, pues tiene como origen a personas con una carga xenófoba importante. Y al final todo el fenómeno va a acabar impregnado de ella, hasta hoy, como habéis podido ver en la cita de Huntington que os he leído al principio del episodio y como vamos a seguir viendo. Así que bueno, estamos en un contexto en el que en última instancia lo que se va a producir en Europa, repito, son una serie de conflictos internos, de guerras civiles, que se visten de guerras religiosas o de guerras de liberación nacional, en los que a España, que toma parte por uno de los bandos, se la pinta o bien como contraria a la tolerancia en materia de fe o bien como opresora de ansias nacionales, ¿no? Cuando en realidad, bueno, España nunca intentó imponer el catolicismo fuera de sus fronteras, como os contaré otro día. Y esto concretamente es muy notorio en las guerras de Flandes, ¿no?, donde estos dos mantras pues funcionan a toda máquina, ¿no?, y los que la propaganda empieza a ser ya un arma de gran alcance. Si cruzamos el Canal de la Mancha, nos encontramos con Inglaterra y allí pues se crea una iglesia nacional de signo protestante también por parte de Enrique VIII, por motivos puramente no ya políticos sino personales. Y bueno, esto junto al progresivo posicionamiento de Inglaterra como rival de España, por su ambición de hacerse con los territorios que integran el Imperio Español, algo que nunca ocultó además, lo que va a hacer es generalizar la operación, ¿no?, porque a fin de cuentas vamos a llegar al final del siglo XVI con una España que está o ha estado en algún momento enfrentada a Europa en casi su totalidad. Pero repito, la lucha de los enemigos de España no es defensiva, no es de liberación, no es contra la tiranía, ni por la libertad religiosa. Es únicamente una disputa de poder a nivel local o global que, bueno, pues que se ha venido vistiendo con etiquetas más aceptables. O sea, se trata de demostrar que el poderío de España se basa en presupuestos inmorales, de manera que la guerra contra ella sea justa desde el punto de vista de la ética, sumando así, pues, cuanto más poderes en el esfuerzo, pues mejor. En todo esto va a tener una importancia enorme la aparición de la imprenta, porque desde el principio de esta operación, la difusión de la información en forma de grabados, de panfletos, de libros, pues ahora se va a hacer de una manera efectiva y rápida. Y bueno, en esto hay que decir que nunca España estuvo a la altura de sus rivales en la propaganda escrita, vamos, ni de lejos. Especialmente pues fue muy significativo el empleo de ilustraciones cruentas con las que se adornaban los libros sobre España publicados en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, donde aparecían, pues, por ejemplo, niños asados a la parrilla o torturas múltiples ante la presencia de un tribunal de la Inquisición, soldados españoles matando y violando en Flandes, el duque de Alba con cuernos y rabo, o los conquistadores españoles comiéndose niños en América. Bueno, en fin. Son muy famosas las de un belga que se llamaba Theodore de Bry, escrito B-R-Y. Y bueno, podéis imaginaros, ¿no?, en la sociedad de la época, inculta y con escasa información, pues el efecto que tenía esto, ¿no?, sobre las conciencias. Era ciertamente, pues bueno, pues equiparable a los medios de comunicación de masas de hoy, su efecto y efectividad, ¿no? Los tres ejes fundamentales del momento
de esta operación son la intolerancia religiosa hacia adentro, es decir, hablamos básicamente de la Inquisición, la intolerancia religiosa hacia afuera, es decir, la presunta imposición o el presunto intento de imponer el catolicismo en todas partes a sangre y fuego, y por último la depredación de América. Para esto último va a resultar importantísimo el libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, que bueno, que es un auténtico regalo, ¿no?, para los publicistas de los enemigos de España, porque bueno, va a tardar nada en imprimirse por toda Europa y en difundirse. Por cierto, el libro de Fray Bartolomé se publicó en España, ¿eh? Se publicó sin cortapisa ni censura. De hecho, motivó una audiencia de Fray Bartolomé con el emperador, con Carlos I, y esto dio lugar a un debate interesantísimo del que hablaremos algún día, la controversia de Valladolid. Así que, bueno, así de intolerantes eran los españoles de entonces. Pero bueno, no voy a entrar ahora a rebatir ninguno de estos tres ejes porque lo vamos a ir haciendo separadamente en sucesivos episodios. Ahora simplemente os los enuncio. Y en estas condiciones llegamos a la mitad del siglo XVII con un relato que viene a decir que los españoles somos una raza, por sintetizar, ¿no?, una raza contaminada por el exceso de mestizaje que, debido a un poder militar y económico coyuntural que tenemos, estamos sojuzgando, pues de manera cruel y tiránica, tanto al mundo civilizado como a los pobres indefensos indígenas de América, ¿no? Este es el relato, en síntesis. Siglo XVII, que es en el momento en el que se produce la pérdida de la supremacía de España en Europa. Estamos hablando de la Paz de Westfalia, 11 años después, la Paz de los Pirineos, en los que se va a ver desplazada de la posición hegemónica, ¿no?, que tenía en Europa. Y a partir de entonces, los mitos lo que hacen es cambiar. De la España intolerante se pasa a la España decadente, la que necesita ser gestionada, la que ha de ser tutelada y cuyas posesiones han de ser repartidas para su buen gobierno. Es un poco la filosofía que subyace a la intervención de todas las potencias europeas en nuestra guerra de sucesión. De hecho, a esta guerra se la ha llamado alguna vez la verdadera y auténtica Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, el problema para estas potencias es que, acabada la guerra, pues España se revela como un muerto que estaba muy vivo. Porque bueno, hay una tendencia a fijar la caída de España en la derrota europea, la pérdida de los territorios de Flandes o en general el comienzo del siglo XVIII, pero no es así, ¿eh? O sea, hasta la invasión napoleónica, España y su imperio siguen funcionando como una potencia de primer orden en todos los terrenos, en el terreno militar, naval, científico, artístico, etcétera, ¿no? El siglo XVIII lo que nos trae es la Ilustración. Y bueno, pues por supuesto la operación de propaganda no acaba, ¿no? Sigue siendo y virtualmente imposible desplazar a España de su posición global, de su idea imperial, de su liderazgo en el comercio, de su influencia, y bueno, lo que sí se desplaza es el centro de producción de mitos y tópicos sobre España, ¿eh? Ahora va a ser Francia la que capitaliza la mayor parte de la empresa. Hay multitud de ejemplos, ¿no?, pero se puede personalizar muy bien en las conclusiones a las que llega el abate Raynal, que era una de las cabezas más visibles de la Ilustración y que viene a sintetizar que España es un país de ignorantes e incultos, una nación atrasada por culpa de la intolerancia católica y por la Inquisición, y que no es homologable al mundo civilizado, tal cual. Y mal iba el abate porque se olvidaba de que, bueno, en aquel siglo XVIII España era el único país con una ruta comercial global a la que ninguna otra nación podía sumarse porque no tenía ni la infraestructura, ni los conocimientos cartográficos, ni la ciencia naval necesaria. Era la única que tenía una moneda aceptada como cambio válido en el mundo entero, el real de A8, en un siglo en el que llevaría a cabo las 3 expediciones científicas más importantes hasta el momento. Contaba con personalidades punteras en medicina o ingeniería y estaba gestionando de manera muy eficaz un imperio que iba de Alaska a la Patagonia y de Guinea a Filipinas. País de incultos, como decía que durante los siglos anteriores había construido y mantenía en el XVIII 32 universidades y 4.000 escuelas de gramática. Así que bueno, sí, incultísimos. Ya sé que estas cosas no estaban en el libro de historia que te dieron en el cole, ya lo sé. Pero no te preocupes que yo te las voy a ir contando, poco a poco. Por cierto, también, que supongo que se haría por interés profesional, pero vamos, el abate Raynal jamás abogó por la desaparición de la Inquisición en su propio país, en Francia, que fue particularmente eficaz y activa en ese tiempo.
Se trata en este momento de oponer España al canon ilustrado, al canon de la Ilustración, que es lo que viene siendo dominante en este siglo XVIII. Pero no olvidemos que no todo la Ilustración son enciclopedias y refinamiento cultural y científico, que hay mucho de eso, por supuesto, pero no todo es eso. Por ejemplo, en este periodo histórico es en el que se va a plantar la semilla de construcciones doctrinales que van a derivar en conclusiones bastante lamentables y que se pueden sintetizar en el supremacismo de la raza blanca y el darwinismo social. Estas formulaciones, por supuesto, también van a ir al depósito argumental de la leyenda negra, que a estas alturas me imagino que os habréis dado cuenta que tiene bastante de racista. Os voy a poner un par de ejemplos. Uno es la llamada teoría de la degeneración, que es hija de ilustrados como Buffon o el holandés de Poe, según la cual el continente americano hacía degenerar a todas las especies animales, incluida la humana, por supuesto. Fue una teoría que fue muy seguida por Montesquieu, quien, en la estela de este tipo de pensamiento, afirmaba que los españoles trasladados a América habían degenerado por mezclar su sangre con la de los indios. Indios que, por su naturaleza, estaban orientados a la servidumbre. Esto está escrito en El espíritu de las leyes, que es, digamos, la obra cumbre, la más conocida de Montesquieu, que todo el mundo alaba, pero que me imagino que poca gente habrá leído. Hay razones para alabarla también, por supuesto, pero estas otras cosas pues no parece que se les dé tanta importancia, ¿no? O, por ejemplo, David Hume, que es el padre del empirismo británico, inglés, cuya opinión sobre las personas de raza distinta a la blanca era abierta y textualmente que eran inferiores. Como os digo, son cosas sobre las que la historiografía oficial o la historia de la filosofía occidental pues pasa un poquito de puntillas, ¿no? Un poco de largo, pero ahí están. Llegamos al siglo XIX y esto ya sí que significa la caída efectiva del imperio. Ya os he comentado que en contra de una creencia bastante extendida, España en el siglo XVIII brilla más que nunca en la mayoría de los campos, pero el siglo siguiente sí que va a traer su desplazamiento definitivo de los lugares de importancia de la escena internacional y el comienzo de una centuria que es un auténtico guirigay, ¿no? La invasión napoleónica, que deja en España un destrozo incalculable, ¿no? En términos de demografía, economía, agricultura, infraestructuras, y luego Trafalgar, que tiene el efecto de acabar con nuestra habilidad para defender el imperio. Es decir, la flota española sale muy maltrecha de Trafalgar y esto pues nos imposibilita defender el imperio contra potencias netamente navales como eran Inglaterra y Holanda, ¿no? Y esto es un poco el inicio de la pendiente por la que se va a despeñar España, trayendo unos tiempos muy convulsos, que el siglo XIX es tremendo, cuyas consecuencias pues van a ser letales, ¿no? Algunas de ellas incluso yo diría que las vivimos todavía hoy. Y bueno, hasta este momento, como os dije al principio, yo más que de leyenda pues hablaría de propaganda de guerra, ¿no? Y en realidad pues me lo tomo, si me queréis entender, con una cierta deportividad, ¿no? Porque, por aquello de que en la guerra puede valer todo, por vil y rastrero que sea, pero bueno, España era una nación que había sido casi indesplazable de su posición, irreductible en lo militar, y sus enemigos pues emplearon todos los medios para destruirla, o para disminuir este poder, ¿no? Siendo pues la propaganda, la manipulación y el intento de desprestigio pues eran uno de los medios más destacados, ¿no? Pero a partir de aquí, cuando ya hemos dejado de ser una especie de sucursal del infierno, es cuando yo creo que esto ya sí que toma tintes de leyenda. Ya no hay imperio, ya no hay Inquisición, pero en todos estos clichés del pasado va a abundar la corriente cultural y, hasta política propia del siglo XIX, ¿no? Que es el romanticismo. El romanticismo es una época, como sabéis, de idealización de un montón de cosas, pero también de simplificación de esas mismas cosas. Es una época en la que esa abstracción de pueblos y naciones, por eso decía político, da lugar a los nacionalismos, ¿no? Nacionalismos integradores, como por ejemplo los que desembocan en el nacimiento de estados como Alemania o Italia, y los disgregadores, ¿no? Los nacionalismos catalán y vasco nacen conceptualmente en este periodo. El objeto de los tópicos se va a desplazar, en el caso de España, hacia los individuos, los españoles. Se pinta a España como una especie de tierra exótica, una anomalía en Europa, poblada por seres indolentes, pasionales, celosos, de navaja fácil, adoradores del honor, en fin, gran parte de los modelos que aún hoy perduran, ¿no? Sobre nosotros. Y lo hace a partir de los elementos negrolegendarios. En esta época
pues abundan las novelas, las óperas y las obras de teatro que pintan al lascivo inquisidor que habita en un castillo oscuro donde tiene presa a una bella mujer. O sea, esto es ciertamente recurrente, ¿no? En esta época hay mucho material literario, pero seguro que recordáis, porque además hubo una película, la novela de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, o la ópera Carmen, que serían dos paradigmas de todo esto. Se va a pasar del conquistador al guerrillero, al torero, al bandolero, como imagen del español, ¿no? Con todas sus connotaciones, las buenas también, ¿eh? O sea, también se habla de valentía, ansia de libertad, fortaleza de carácter, espontaneidad, por supuesto. Pero se ahonda en la idea de una nación atrasada, semisalvaje, inculta y encerrada, ¿no? por la acción del catolicismo. De hecho, es en estos tiempos cuando Alejandro Dumas afirma aquello tan famoso de que África empieza en los Pirineos. Alemania se independiza, como digo, y ese furor de nación recién estrenada pues le lleva a un autobombo, un autoculto de sus mitos, de sus leyendas, de sus características, y por supuesto el protestantismo es uno de ellas, ¿no? Todo esto unido a la verdadera ahora predominancia de Inglaterra, pues agudizan la creencia de una superioridad sobre el mundo latino, el mundo romano o el hispano al final, ¿no? Y aquí es donde empieza una labor de reescritura de la historia, en la que, bueno, la base viene a ser la superioridad del vencedor, ¿no? Tenemos a Ranke en Alemania, o en Inglaterra Macaulay, que podrían ser dos buenos ejemplos, ¿no? de esta forma de hacer. La historia, bueno, ya lo sabemos, la escriben los vencedores, o sea, eso ha sido siempre así, pero yo creo que muchas veces se nos escapa una tendencia eterna que tiene el vencedor al construir su relato, y es que venció porque era el bueno, o sea, porque tenía razón, ¿no? Entonces, la caída del mundo hispano se presenta como la consecuencia lógica de su perversidad, de su inmoralidad y de la inferioridad de sus gentes, que justifica que al final fuera derrotado por los defensores de la tolerancia, de una etnia y una ética superiores, los laboriosos trabajadores, moralmente avanzados, pueblos del norte, ¿no? De hecho, un ensayista inglés que se llamaba Draper, en esta época llega a afirmar que si España no hubiera caído, habríamos dejado de creer en la justicia divina. Así que, como veis, no estoy exagerando ni un poquito, ¿no? De hecho, la historia que hoy estudiamos en el mundo occidental sigue bastante encajada en este esquema. Y va a ser ahora también cuando nace el mito de Al-Ándalus. Y se acepta la idea de que la misma España genocida de América es la que había sometido previamente por la fuerza al resto de los pueblos peninsulares. Esto lo van a comprar, por ejemplo, los nacionalismos, que comparten esa tesis de que nuestro país nace de una especie de pecado original, con la expulsión de una civilización superior, la civilización árabe, y la violencia sobre la periferia, ¿no? Es un poco en lo que se basan para decir que España carece de legitimidad como nación, o que es un Estado fallido, bueno, en fin, cosas que habréis oído bastantes veces. Con el siglo XX viene la masificación de la comunicación, y se sigue insistiendo en mitos anteriores. Aparece Hollywood, que es un gran medio de difusión, es incluso una herramienta de divulgación histórica, y va a repetir las ideas tanto del romanticismo, que son bastante comunes, ¿no? El torero, la bailadora de flamenco y demás, como las figuras más de la propaganda, ¿no? En general pinta a los españoles como gente de piel muy oscura, con bastante mala leche, y cuyo barco siempre acaba derrotado por las victoriosas y gloriosas naves inglesas, ¿no? Esto es bastante, los 50-60 sobre todo, esto es bastante común. Y aparece un vehículo de relato histórico muy potente, que es el documental, en el que el mundo anglosajón es maestro. Maestro primero por la calidad, porque los documentales norteamericanos e ingleses son de una calidad fantástica, pero también por la descarada manera en la que el cuento es construido desde el triunfalismo, la autopropaganda y la denigración del otro. Hay un documental que podéis ver en YouTube, si lo buscáis, de la BBC sobre la Inquisición, que por cierto es un disparate de principio a fin. Lo que se cuenta en ese documental es que es un auténtico disparate. Pero bueno, lo que me llama la atención es la imagen inicial, o las imágenes iniciales, en las que sale una bandera de España sobre un fondo así de fuego que se va fundiendo, y acaba con imágenes de esvásticas nazis y de Hitler dando un discurso. Está el caso palmario de los documentales de Kenneth Richards, que fue un divulgador muy conocido en la década de los 60-70 y tuvo una serie que fue popular en el mundo entero. Se llamaba Civilización. Bueno, pues en esta serie de documentales se omitía toda referencia a España.
Cuando le preguntaron por la omisión, dijo que de haber sido documentales sobre una serie de documentales sobre la historia del arte, España hubiera merecido un lugar, pero que eran documentales relativos a la génesis de nuestra civilización, a lo que había elevado el espíritu y la mente humanos, y entonces España no encajaba para él. En fin, sin comentarios. Y bueno, así hemos llegado hasta nuestros días, en los que desde las múltiples y muy efectivas maneras de comunicación con los que contamos, pues el bombardeo es reiterativo, es constante y está hasta de moda, ¿no? Lo ves en series, en películas, redes sociales, etcétera. Acabo de leer, por ejemplo, que la última película de Marvel tiene una escena en la que unos conquistadores españoles masacran a unos mayas, mientras los protagonistas, que por el argumento no pueden intervenir, lo contemplan y emplean la palabra genocidio en repetidas ocasiones. La verdad que Marvel no tenía por qué irse tan lejos para buscar un genocidio, porque lo tiene en casa y bastante reciente además, ¿no? El fenómeno negro legendario en nuestros días es algo más que una leyenda, es algo que ya está circunscrito a los anchísimos límites o no límites que tiene hoy la distribución de la información, y sigue teniendo uso y sigue teniendo consecuencias. Y hay dos cosas que la están potenciando. La primera la señala Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno español y autor del prólogo del libro Madre Patria, del que os hablé de Marcelo Gullo, del que os hablé en el capítulo anterior. Y es nuestra aceptación entusiasta de toda esta narrativa. Y la segunda es la ignorancia que tenemos sobre nuestra propia historia. Esto ya lo señalaba Salvador de Madariaga, Ortega, Julián Marías y multitud de autores extranjeros como Arnoldson, Power, Edgar Sanderson, que hacen hincapié en el desconocimiento profundo que los españoles tenemos de nuestra propia historia. Y es actual y sigue teniendo uso político y geopolítico. Ir más lejos, todos habéis podido ver el auge de los movimientos indigenistas en la América hispana, ¿no? Todo esto viene alentado desde muchas cátedras norteamericanas de lo que allí llaman Latin American Studies y recogen pues todos los mantras de la versión negra del mundo hispano y están detrás de los derribos y decapitaciones de estatuas que empezaron en California, Nuevo México y se ha extendido a la América española. Incluso parece que hemos tenido algún que otro conato aquí mismo, ¿no? Curioso, ¿no? Este afán por parte de las élites de una nación en la que queda un 1% de población nativa azuzando al resto para que rompa con su pasado. Más aún si pensamos que la población originaria y mestiza de las naciones que resultaron de la disgregación de nuestro imperio es superior al 90%. Bueno, seguramente no van a decapitar estatuas de Custer o del coronel Moore, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es. Lo malo es que el indigenismo, como casi todos los ismos, es una suerte de movimiento excluyente que está basado en la raza otra vez, que señala al distinto y trata así de crear una identidad ficticia, ¿no? Un particularismo que, como acaba ocurriendo con todos, perjudica a muchos y aprovecha a pocos. Para mí es una vía segura hacia el debilitamiento del mundo hispano, que igual es lo que se busca, ¿no? Pero casi me atrevo a decir que de las 19 naciones o 20 que salieron de nuestro imperio, pues algún día igual vemos 30 o 35, ¿no? Igual, ya os digo, es lo que se busca. De hecho, ya han aparecido movimientos indigenistas, secesionistas en Chile, en Bolivia, en Ecuador. En fin. Y en clave puramente española, pues la versión negra de España ha sido combustible para el nacionalismo. Yo ahora no voy a entrar ni aquí menos en una discusión política del nacionalismo, eso se lo dejo a otro, pero bueno, todos conocemos los desvaríos de Sabino Arana, pero igual no sabéis las cosas que decían algunos padres del nacionalismo catalán, como Pompeu Gener, que como no tienen desperdicio las voy a leer. Decía: España está paralizada por la necrosis producida por la sangre de razas inferiores como la semítica, la bereber y la mongólica, y por la limpieza que de sus razas fuertes hicieron la Inquisición y el trono, apartando a los que pensaban y dejando como residuo nada más que a fanáticos serviles e imbéciles. Del sur al Ebro los efectos son terribles. En Madrid la alteración morbosa es tal que casi todo su organismo es un cuerpo extraño al general organismo europeo, y la enfermedad desgraciadamente ya ha vadeado el Ebro, haciendo terrible presa en las viriles razas del norte de la península. En fin, leyenda negra pura y dura. Xenofobia, como diría un buen amigo mío, del maximísimo nivel. Bueno, si no, ¿por qué creéis, por ejemplo, que Bildu no hace mucho escenificó un 12 de octubre con el derribo de una estatua de Colón? Bueno, pues porque tratan de decir que España, esa España negra violenta,
La que depredó América es la misma que les impuso por la fuerza su condición de españoles. Está todo muy, muy visto, además. Más consecuencias. Bueno, consecuencias un poco, a lo mejor no directamente de la leyenda negra, pero sí este esquema del que es parte. Es, por ejemplo, supongo que escuchasteis a aquel ministro de Finanzas holandés. En el guión del podcast lo tengo puesto el nombre, pero me resulta impronunciable, así que no voy a decir el nombre porque no me considero capaz de pronunciarlo. Pero bueno, que vino a decir algo así como que los españoles o los pueblos del sur en general se gastaban el dinero en vino y mujeres y luego pedían a los demás, ¿no? Yo sé que no se refería exactamente a que nos gastemos el dinero en vino y mujeres, pero sí viene un poco a abundar en ese tópico de que tiramos el dinero, despilfarramos y luego queremos que nos saquen del apuro los demás, los que trabajan, un poco la cigarra y la hormiga, ¿no? Nosotros somos esas cigarras y ellos son esas hormigas, ¿no? Y al hilo de esto, pues, no sé si recordáis los PIGS, esa denominación que se trajo con la crisis de la deuda europea y que en realidad era un acrónimo que contenía las iniciales de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Y cuyo desarrollo conceptual pues era nuevamente el sureño manirroto y vago que vive del laborioso hombre del norte, ¿no? En todo aquello estuvo presente el esquema del productivo mundo protestante y su ética del trabajo, enfrentado al derrochador holgazán del universo católico del sur, el Welsh de Lutero otra vez. En aquellos días se publicó una viñeta en periódicos anglosajones y centroeuropeos en los que se veía una piara de cerdos que llevaban puesto encima del lomo una bandera de cada uno de estos países y, bueno, se ponían las botas, ¿no? Comiendo se entiende la riqueza de los industriosos países buenos, ¿no? Poca gente se acuerda de que Inglaterra tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional en el año 1977 sin que nadie acudiera a tópicos que podían haber sido muy fáciles. O tampoco es muy conocido la forma en la que Alemania acabó eludiendo el pago de la mayor parte de sus deudas de guerra. Y nadie dijo nada. Es largo de contar esto de Alemania, pero bueno, si tenéis interés está muy bien explicado en el libro de Elvira Roca Barea, Imperofobia y Leyenda Negra. Y os aconsejo también un artículo muy bueno sobre esto que está en Atalayar, podéis buscar en Atalayar con Y, de Pedro González, titulado El endeudamiento, la otra leyenda negra. Bueno, pues como veis, una operación propagandística larga, un arma de guerra, un recurso literario, una reescritura de la historia, un instrumento geopolítico, una máquina de crear complejos y acomplejados. Esto es lo que se ha venido haciendo con la historia de tu país, si eres español o si eres hispano. Así que cuando te la quieran volver a contar así, diles que no. Diles que tú eres del país donde nacieron las primeras ciudades libres, donde vio la luz el primer parlamento con representación popular. Que tú eres del primer sitio que otorgó a un hombre de raza negra una cátedra en la universidad. En esas mismas universidades donde las mujeres dieron clase por primera vez. De la nación que tuvo la primera mujer almirante de su armada. El único país que después de una conquista dictó leyes que protegían a los conquistados. Del sitio en el que la diferencia de raza no era un motivo para no poder casarse. Del país a cuyas tierras subían los esclavos de otras naciones. Del primero que dio la vuelta al mundo. Y el primero que lo hizo global, abriendo una ruta comercial mundial en la que se usaba una moneda aceptada en todas partes. El país de las primeras expediciones científicas, las primeras gramáticas escritas, entre ellas las de los indios de América, las primeras teorías económicas modernas, el del siglo de oro de las artes. El que hizo Europa a través del Camino de Santiago, el que supo asimilar su herencia árabe en la Escuela de Traductores de Toledo y tantas cosas más que te voy a ir contando. Diles que tú vienes de ese sitio que supo crear un imperio en 5 continentes, fundar una multitud de ciudades de las que hoy 33 son patrimonio cultural de la humanidad y dar a luz a una civilización, a una comunidad universal, la hispanidad. Diles que no. Diles que tú tienes mucho que celebrar.